El olor ácido subía del saco oscuro como si pudiera rasgar la garganta. La niña rubia juntó las manos y susurró, casi sin voz, que no quería comer aquello. No era un berrinche, como decían todos. Era algo mucho más profundo, una resistencia que nacía desde lo más hondo de su pequeño corazón. La mujer rubia que todos llamaban mamá la miraba con impaciencia creciente. Pero la niña sabía, con una certeza tan antigua como la pequeña medalla que colgaba de su cuello, que mamá era otra, un abrazo de recuerdo, un aroma de pan caliente, una canción que vibraba por dentro cuando la noche dolía. Esta mujer rubia no cantaba, ordenaba. «Come esto o no comes nada más hoy», le espetó la mujer, señalando hacia el saco junto al puesto del mercado. «Si no te gusta la comida de casa, es porque eres una niña caprichosa». Las personas alrededor seguían eligiendo plátanos, buscando ofertas en jabones, haciendo sus cuentas. El silencio colectivo era una especie de complicidad que la niña reconocía solo por intuición. Nadie quería ver. Todos preferían fingir que aquella escena no estaba sucediendo. Antes de este momento, la casa ya había cambiado de cara. Desde que papá, afligido y cansado, había abierto la puerta a una nueva presencia, la rutina se había encogido como ropa en el tendedero que no recibe sol. La mujer rubia había llegado con promesas de orden, pero trajo consigo una lista invisible de privaciones, risas bajas, pasos contados, recuerdos guardados solo en el pensamiento. La niña había aprendido a esconder la medalla de su madre verdadera dentro del cuello de la blusa, como si la ropa también fuera un escondite. Había aprendido a callar, a hacer las tareas sin ruido, a comer rápido. Y había aprendido que, en ciertas mañanas, la mujer cambiaba los nombres, la llamaba por el apellido de su propia familia, probando un sonido que no le pertenecía, como quien ensaya una firma antes de marcar el papel. Nada de lo que pasaba parecía espectacular. Era todo verosímil, común incluso, un padre que trabaja demasiado y llega cansado, una mujer que organiza más que acoge, una casa que perdió su canción. Lo que nadie veía, o fingía no ver, era el proyecto silencioso que la mujer alimentaba. No se trataba solo de imponer reglas, sino de borrar rastros. La medalla, la canción, las fotos enmarcadas discretamente en el pasillo, el apellido que llevaba la memoria de una madre recordada siempre con ternura, todo eso necesitaba ser sustituido por otro orden, otra escritura, otro pasado tolerable. Al menos a los ojos de ella. Las primeras fisuras aparecieron en la escuela. Sin alarde, la mujer rubia comenzó a usar, al llenar autorizaciones, un apellido que no constaba en los registros de la niña. La profesora se extrañó. Pero no quiso hacer problema, anotó, guardó, pensó en preguntarle al padre en un día mejor. El día nunca llegaba. Cuanto más la niña intentaba mantener la delicada carpintería de las memorias, más la mujer apretaba el torno del cotidiano con pequeñas humillaciones disfrazadas de disciplina. Le quitó el dulce del almuerzo, le quitó la almohada favorita, le quitó las pinturas con las que la niña pintaba el cielo del cuaderno. Un día, quitó la foto del pasillo, diciendo que se veía demasiado antigua. La niña observó el vacío en la pared como quien ve caer un diente y pasa la lengua por el hueco para creer. Pero nada la hirió tanto como aquella tarde en el mercado. La mujer, impaciente, había argumentado que si la niña no comía la comida de la casa, era porque era presumida. Lo dijo en voz alta, con una sonrisa tensa. Y entonces, como prueba de que los deseos de la niña eran capricho, señaló el saco oscuro al lado del puesto. Los restos sacados de la basura del mercado, como si aceptar aquello fuera la prueba de obediencia que faltaba. La niña imploró. Dijo que no. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero la mujer no cedía. Al contrario, parecía satisfecha de haber encontrado la manera perfecta de quebrar esa pequeña voluntad que se resistía a sus designios. «Si no comes esto ahora mismo, no habrá cena para ti esta noche», amenazó, cruzándose de brazos. El mundo parecía haberse detenido en ese momento. Los compradores seguían con sus asuntos, pero había algo en el aire que se había vuelto denso, expectante. La niña tocó instintivamente la medalla bajo su blusa, buscando la fuerza de su madre verdadera. Fue entonces cuando una voz masculina, cortante y clara, atravesó el tumulto de la tarde. El hombre rubio gritó, y el mundo, por un instante, dejó de fingir que no veía. «Basta. ¿Qué está pasando aquí?». El hombre rubio irrumpió entre los carritos de compras, acercándose con paso firme. No era furioso, pero su voz tenía una autoridad que hizo que varios compradores se detuvieran y voltearan a mirar. La mujer rubia se enderezó, sorprendida por la interrupción. «No es asunto suyo, señor», respondió con una sonrisa forzada, tratando de mantener la compostura. «Solo estoy educando a mi hija». El hombre observó la escena,
la niña temblando junto al saco de desperdicios. Las lágrimas corriendo por sus mejillas, la actitud desafiante de la mujer. Había algo en esos ojos infantiles que le recordaba su propia infancia, cuando él mismo había conocido el hambre y la humillación. ¿Su hija?, preguntó, mirando detenidamente a la niña. ¿Tienes algo en el cuello, pequeña? ¿Una cadena, un recuerdo? La niña lo miró con ojos esperanzados y tiró del cuello de su blusa, revelando la pequeña medalla. Bajo la luz de la tarde, en el borde casi invisible, un hilo de letras grabadas surgió brillando tenuemente. La mujer se apresuró a cubrirla, pero el hombre ya había visto. No es nada, solo una baratija, dijo nerviosa. Quien lleva una memoria en el pecho merece respeto, declaró el hombre con firmeza. Nadie, y escúcheme bien, nadie debería obligar a una niña a comer basura. Lo que nadie sabía es que aquel hombre también reconocía, en los gestos pequeños, los abismos. Cargaba él mismo una infancia de retrocesos y privaciones que nunca cambiaría por un discurso edificante. No era un salvador de cuentos, apenas alguien que había aprendido a no aceptar la humillación como pedagogía. Era conocido por muchos como un empresario muy rico, y realmente lo era, pero ese rótulo, en su cabeza, siempre fue menos importante que la memoria de haber comido pan duro con agua fría. Al ver a la niña rubia frente al saco oscuro, recordó su propio estómago contraído y al primer adulto que, un día, también gritó por él. Voy a buscar al gerente del mercado, anunció, sacando su teléfono. Y también a alguien del consejo tutelar. Esto no puede quedar así. La presencia de él encendió, alrededor, las miradas que antes desviaban. La mujer rubia sostuvo su versión como quien sostiene una bandeja que se desliza. Dijo que la niña era difícil, que hacía berrinches, que en casa todo era ordenado y limpio. ¿Y dónde está el padre?, preguntó el hombre. Trabajando. Salió temprano, como siempre, para resolver un problema, una urgencia financiera. Al oír ese término, el hombre conoció el diagrama íntimo de aquella casa, una niña que trataba de respirar, un padre que naufragaba, una mujer que gobernaba el naufragio. Había visto ese patrón demasiadas veces en su trabajo con familias vulnerables. El gerente del mercado llegó primero. Un hombre de mediana edad que se veía claramente incómodo con la situación. El hombre rubio le explicó brevemente lo que había presenciado, sin dramatizar, pero siendo claro sobre la gravedad del asunto. Señor, esto es muy grave, le dijo al gerente. No podemos permitir que se obligue a una menor a consumir desperdicios en nuestras instalaciones. Mientras hablaban, la niña permaneció en silencio, pero sus pequeños dedos no dejaban de tocar la medalla. Había algo en ese gesto que llamó la atención del hombre. Se acercó nuevamente y, con permiso, observó más de cerca. ¿Puedes leer lo que dice ahí, pequeña?, le preguntó suavemente. La niña movió la medalla para que la luz pegara de lado, y el surco se convirtió en frase, un nombre y un número de teléfono. Un contacto que había estado esperando, como un faro en la oscuridad, el momento preciso para brillar. Es un mensaje de mi mamá, susurró la niña. La mujer rubia se apresuró a decir que aquello era invención, pero cuando la luz reveló claramente las letras grabadas, su rostro palideció. El hombre sacó su teléfono y marcó el número. Del otro lado, atendió una señora de voz cálida que reconoció inmediatamente el nombre de la niña. Era una amiga antigua de la madre verdadera. Dijo que había ayudado a escribir una carta, tiempo atrás. Y que había nacido de esa carta una especie de pacto silencioso. Si algo salía del carril, si la memoria de la niña quedaba en riesgo, aquel teléfono debería sonar para recordarle al mundo lo que se prometió. Sí, la recuerdo perfectamente, decía la voz al teléfono. Elena me pidió que si algún día su niña necesitaba ayuda, yo estuviera ahí. ¿Está bien la pequeña Sofía?, el hombre miró a la mujer rubia, quien había palidecido aún más al escuchar el nombre verdadero de la niña. Sofía, repitió el hombre. ¿Ese es tu nombre real? La niña asintió tímidamente. Pero ella me llama por su apellido, dice que es mejor así. ¿Y cuál es tu apellido verdadero, Sofía? Martínez, susurró la niña. Sofía Martínez. La mujer trató de interrumpir, jurando que todo estaba en orden, acusando la interpretación ajena de malentender la situación. Pero el hombre ya había tomado su decisión. Había visto suficiente. Señora, no sé exactamente qué está pasando en su casa, pero lo que he presenciado aquí es inaceptable. Voy a asegurarme de que las autoridades competentes estén al tanto de esta situación. El gerente, visiblemente perturbado por lo que había escuchado, se ofreció inmediatamente a dar un plato decente a la niña. Sofía agradeció y, antes de comer, apoyó los dedos en la medalla.
como si fuera un ritual de protección. No se preocupe, señor, le dijo el hombre al gerente. Esto no es culpa del establecimiento. Pero necesito que esto quede registrado oficialmente. Mientras esperaban a que llegara alguien del consejo tutelar, el hombre se sentó junto a Sofía. Le preguntó por la escuela, por sus gustos, por las cosas que le hacían feliz. Era la primera vez en meses que alguien le preguntaba sobre sus propios deseos sin juzgarla. La mujer rubia permanecía de pie, manteniendo su postura de indignación, pero algo había cambiado en su expresión. La seguridad que había mostrado al inicio se estaba resquebrajando lentamente. Cuando llegó la trabajadora social, una mujer joven pero de mirada experimentada, el hombre explicó nuevamente la situación. La profesional tomó notas, habló privadamente con Sofía, y luego se dirigió a la mujer rubia. Señora, necesitamos hablar seriamente sobre las condiciones en las que vive esta niña. Lo que ha ocurrido aquí sugiere que puede haber otros problemas en casa. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a declinar, se había abierto una puerta que durante mucho tiempo había permanecido cerrada. Sofía no sabía aún hacia dónde la llevaría ese camino, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la había visto. El padre llegó esa noche con los hombros caídos y el nudo de la corbata mal deshecho. Fue recibido por la mujer con frases preparadas sobre malentendidos. Pero el hombre rubio había pedido estar presente cuando él llegara, y todos se sentaron, incluyendo a Sofía. Señor Martínez, comenzó el hombre rubio, necesito contarle lo que presencié esta tarde en el mercado. Mientras relataba los eventos, el padre parpadeaba, confundido. Trataba de justificar la rigidez de la nueva rutina, mencionaba nuevamente la urgencia financiera, el aprieto de fin de mes. La mujer, preparada, respaldaba cada una de sus palabras con explicaciones que sonaban razonables. Es solo que Sofía ha estado muy rebelde últimamente, explicaba. No come lo que preparo, no obedece las reglas de la casa. Pensé que un poco de disciplina la ayudaría a valorar lo que tiene. Pero el hombre rubio no se dejaba convencer tan fácilmente. Sin elevar la voz, sugirió que revisaran algunos documentos escolares. Le preguntó sobre el apellido escrito de forma diferente, sobre autorizaciones con firmas extrañas. El padre parpadeó, más confundido aún. ¿Qué firmas? ¿De qué está hablando? La mujer, siempre lista, dijo que era solo un equívoco burocrático. Pero el hombre insistió en que verificaran. La trabajadora social, que había permanecido en contacto durante toda la tarde, reveló entonces algo que había descubierto en sus pesquisas iniciales. Señor Martínez, hemos encontrado algunos documentos problemáticos. Parece que alguien ha estado preparando papeles para una transferencia de escuela, con un registro de Sofía bajo un apellido diferente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El padre se puso de pie lentamente, su rostro transformándose de confusión a incredulidad, y luego a una indignación creciente. ¿Qué significa eso?, balbuceó. La trabajadora social mostró los documentos que había conseguido de la escuela. Había intentos de matrícula en una escuela distante, formularios llenos con el apellido de la familia de la mujer, e incluso consultas sobre la posibilidad de alteración de registro civil en determinadas condiciones. La mujer rubia mantuvo la compostura, pero su sonrisa se había vuelto forzada. Son solo precauciones. Pensé que sería mejor para Sofía tener un ambiente completamente nuevo, sin las cargas del pasado. ¿Las cargas del pasado? El padre se levantó bruscamente. ¿Te refieres a la memoria de su madre? Por primera vez, Sofía habló con voz clara y firme. Ella quería que me olvidara de mamá. Me dice que no hable de ella, que guarde sus cosas, que no cante las canciones que me enseñó. El hombre rubio observó la dinámica familiar desarrollándose ante sus ojos. Se dio cuenta de que el padre, agobiado por las presiones financieras y el dolor de la pérdida, había permitido gradualmente que su nueva compañera tomara control total sobre la vida de su hija. Señor Martínez, intervino suavemente, ¿cuándo fue la última vez que revisó personalmente los papeles de la escuela de Sofía? ¿O que tuvo una conversación privada con ella sobre cómo se sentía en casa? El padre bajó la mirada, avergonzado. Había estado tan sumergido en sus problemas laborales y financieros que había delegado completamente el cuidado de Sofía en su nueva pareja, asumiendo que una figura materna era exactamente lo que la niña necesitaba. Yo pensé que era lo mejor para ella. Trabajo tanto que apenas tengo tiempo, papá, interrumpió Sofía, con una valentía que sorprendió a todos. Yo nunca pedí una nueva mamá. Solo quería que me dejaras recordar a la que tenía. La mujer rubia finalmente perdió la compostura. Esta niña está siendo manipulada. No pueden creer todo lo que dice. Los niños exageran, inventan.
Pero el hombre rubio había visto suficientes casos similares para reconocer las señales. Sofía, le dijo gentilmente, ¿hay algún lugar en tu casa donde tu mamá verdadera guardaba cosas especiales? ¿Algo que ella te haya dicho que era solo para ti? La niña pensó por un momento, luego sus ojos se iluminaron. La caja de costura. Mamá me dijo que tenía un fondo especial, donde guardaba cartas y papelitos importantes. La mujer rubia se puso visiblemente nerviosa. Esa vieja caja no tiene nada importante. Solo basura sentimental. Entonces no habrá problema en revisarla, concluyó la trabajadora social. Señor Martínez, ¿podríamos ir a su casa y echar un vistazo? El trayecto a la casa fue tenso. La mujer rubia iba delante con el padre, tratando de convencerlo de que todo era un malentendido gigantesco. Sofía iba con el hombre rubio y la trabajadora social, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había adultos dispuestos a escucharla. La casa se veía impecable desde afuera, pero una vez dentro, el hombre rubio notó los detalles reveladores, las paredes vacías donde claramente habían estado colgadas fotografías, la ausencia total de objetos personales que pudieran pertenecer a una niña de 8 años. La frialdad general del ambiente. ¿Dónde está tu habitación, Sofía?, preguntó la trabajadora social. Al entrar al cuarto de la niña, la esterilidad era aún más evidente. No había dibujos en las paredes, juguetes a la vista, o cualquier indicio de que ahí viviera una niña. Todo estaba ordenado de manera casi militar. ¿Dónde tienes tus cosas? ¿Tus juguetes, tus libros? Sofía abrió un pequeño cajón del escritorio, donde tenía guardado secretamente algunos lápices de colores y un cuaderno medio lleno de dibujos que había hecho a escondidas. El padre observaba todo con una creciente sensación de horror. Sofía, ¿dónde están todas tus cosas? Los peluches que tenías, los libros que leíamos juntos, ella dijo que hacían desorden, murmuró Sofía. Que una casa ordenada era una casa feliz. Finalmente llegaron al cuarto donde había estado la habitación de la madre. La caja de costura estaba en una estantería, discreta como un recuerdo empolvado. El fondo realmente se movía, revelando cartas y un sobre con firma reconocida. La mujer rubia intentó intervenir una última vez. Eso no son más que sentimentalismos. Papeles viejos sin importancia. Pero cuando abrieron el sobre principal, encontraron una declaración simple y digna. La madre, previendo que la vida puede ser frágil, había registrado por escrito que su hija debería mantener el apellido que llevaba y que, en su ausencia, nadie tendría el derecho de borrarlo. Pedía que la memoria fuera respetada, que las canciones siguieran siendo cantadas, que la medalla no fuera retirada sin consentimiento. No había heroísmo ni drama excesivo, solo una mujer previniendo al mundo para que su hija no perdiera su propio rastro. Había también fotografías, cartas de amor dirigidas tanto al padre como a Sofía, e incluso algunas recetas escritas a mano con notas cariñosas sobre las comidas favoritas de la familia. El padre comenzó a llorar silenciosamente, dándose cuenta de todo lo que había permitido que se perdiera. La mujer rubia se quedó en silencio por primera vez desde que la conocían. Fue Sofía quien finalmente habló, con una claridad que sorprendió a todos los adultos presentes. No quiero elegir palabras como si pisara vidrio. Tengo miedo de que me llamen por un nombre que no es mío. Cuando me dijiste que comiera de la basura, dolió más porque era como si quisieras que tragara, junto con eso, el recuerdo de mi mamá verdadera. El hombre rubio se retiró por un momento para que la familia respirara, y al volver, los encontró dispuestos a enfrentarse a la verdad. La noche había caído, pero por primera vez en mucho tiempo, había luz real en aquella casa. Las semanas que siguieron fueron un recorrido firme, sin espectáculo. El padre, bajo orientación de la trabajadora social, comenzó a asumir la gestión de la casa y de las cuentas. Pero fue durante esta transición que emergió la revelación más impactante de todas. El hombre rubio, cuya fundación tenía experiencia en casos de violencia psicológica infantil, pidió permiso para hacer una investigación más profunda de la situación financiera de la familia. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. La famosa urgencia financiera, que había sido el pretexto para tantas privaciones, tenía raíces muy específicas. La mujer rubia había estado manipulando las finanzas de la casa de maneras que el padre nunca imaginó. No solo había asumido el control de las cuentas, para aliviar su carga, sino que había creado un verdadero laberinto de deudas y gastos no autorizados. Señor Martínez, le dijo el hombre rubio una tarde, con documentos esparcidos sobre la mesa, necesita ver esto. Su situación financiera no es tan grave como le han hecho creer. Los extractos bancarios revelaron una historia escalofriante. La mujer había estado solicitando préstamos a nombre del padre, usando la casa como garantía, y desviando el dinero hacia cuentas personales. Las urgencias,
que constantemente requería resolver eran, en realidad, pagos de intereses de deudas que ella misma había creado. Pero lo más revelador vino cuando descubrieron una serie de comunicaciones en el teléfono que la mujer había olvidado en la cocina. Mensajes que revelaban un plan mucho más siniestro de lo que cualquiera había imaginado. Los mensajes eran con un abogado especializado en adopciones irregulares. La mujer no solo había estado tratando de cambiar el apellido de Sofía, había estado explorando maneras de obtener la custodia legal completa, alegando que el padre era financieramente inestable y emocionalmente ausente. El proceso está avanzando según lo planeado, leyó el hombre rubio uno de los mensajes. Una vez que tenga la custodia total, podremos proceder con la adopción bajo mi apellido. El padre está tan hundido en deudas que no podrá oponerse legalmente. El padre se desplomó en una silla, la magnitud del engaño cayendo sobre él como un edificio que se derrumba. Ella me estaba robando a mi hija. Pero había más. Los mensajes también revelaban que la mujer había estado documentando cuidadosamente todos los momentos en que el padre llegaba tarde del trabajo, cada vez que se veía abrumado, cada instancia en que había delegado decisiones sobre Sofía. Estaba construyendo un caso legal para demostrar que él era un padre inadecuado. La niña ya está respondiendo al nuevo apellido en la escuela, decía otro mensaje. El proceso de borrar su identidad anterior va mejor de lo esperado. Pronto no recordará nada de su vida anterior. La trabajadora social, que había estado revisando los documentos escolares más detalladamente, hizo otro descubrimiento perturbador. Señor, necesita saber esto también. Su hija ha estado recibiendo sesiones con el psicólogo escolar porque la profesora notó cambios drásticos en su comportamiento. Los reportes del psicólogo pintaban un cuadro devastador. Sofía había estado manifestando signos de depresión severa, ansiedad, y lo que el profesional había identificado como trauma por pérdida de identidad. La niña había dejado de hablar sobre su madre, había dejado de dibujar, y había comenzado a referirse a sí misma con el apellido equivocado. La menor muestra signos de disociación, leyó el reporte. Cuando se le pregunta sobre su familia, da respuestas que parecen ensayadas y se toca constantemente el cuello, como si estuviera buscando algo que ya no está ahí. El hombre rubio recordó cómo Sofía había estado tocando su medalla durante todo el incidente en el mercado. Sofía, le dijo suavemente, ¿ella te había dicho que no usaras la medalla en la escuela? La niña asintió. Dijo que se veía vieja y que los otros niños se iban a burlar. Pero yo sabía que quería que me olvidara de mamá completamente. La revelación final llegó cuando revisaron la computadora personal de la mujer. Ahí encontraron una carpeta titulada Proyecto Sofía, que contenía un plan detallado, mes por mes, de cómo había estado sistemáticamente borrando la identidad de la niña. El plan incluía mes 1 a 2, establecer autoridad y rutinas estrictas mes 3 a 4, comenzar a cambiar documentos escolares mes 5 a 6, eliminar objetos personales y fotografías mes 7 a 8, iniciar cambio de apellido en documentos informales mes 9 a 12, completar adopción legal y cambio de identidad. Era un cronograma de borrado sistemático de una niña de 8 años. Pero la revelación más impactante estaba en los últimos archivos. La mujer había estado investigando la posibilidad de mudarse a otro estado una vez completado el proceso legal, llevándose a Sofía y dejando al padre atrás con todas las deudas que ella había creado a su nombre. Una vez que tenga la custodia completa, podré mudarme con la niña, había escrito en sus notas. Él estará tan arruinado legalmente que no podrá seguirnos. Para entonces, ella habrá olvidado completamente su vida anterior. El padre lloró como no había llorado desde la partida de su esposa. No solo había estado perdiendo a su hija gradualmente, había estado siendo víctima de un plan elaborado para robarle todo lo que le quedaba en la vida. La mujer rubia, confrontada con toda esta evidencia, finalmente se quitó la máscara que había estado usando durante meses. Su expresión se endureció, desapareciendo toda pretensión de dulzura maternal. Ese hombre está loco, dijo, señalando al hombre rubio. Ustedes no entienden. Esa niña necesita estructura, disciplina. Su padre es un fracaso que no puede mantener ni a su propia familia. Yo solo estaba tratando de salvarla de una vida de miseria. ¿Salvándola?, replicó el hombre rubio. ¿Obligándola a comer basura es salvarla? ¿Borrando la memoria de su madre es amor? ¿Robar la identidad de una niña es protección? La máscara había caído completamente. La mujer ya no fingía ser la cuidadora abnegada. Ustedes no entienden nada sobre lo que significa criar a una niña. Esa obsesión enfermiza con una madre muerta no le hace bien a nadie. Yo le estaba dando un futuro real. Un futuro sin ella misma, murmuró Sofía, con una sabiduría que rompió el corazón de todos los presentes.
El hombre rubio se acercó a la niña y se arrodilló a su altura. Sofía, quiero que sepas algo muy importante. Todo lo que has pasado, todo el miedo que has sentido, no fue culpa tuya. Nunca fue culpa tuya. La trabajadora social ya había comenzado los procedimientos legales. La evidencia era abrumadora: fraude financiero, manipulación psicológica de un menor, falsificación de documentos, y un plan sistemático para separar a una niña de su padre y su identidad. Señora, le dijo la trabajadora social a la mujer rubia, le recomiendo encarecidamente que busque representación legal. Los cargos que se presentarán contra usted son muy serios. Pero la mujer no había terminado. En un último intento desesperado por mantener el control, reveló algo que nadie esperaba: él ni siquiera sabe cuidar de sí mismo. ¿Quieren saber por qué estaba tan endeudado? ¿Por qué era tan fácil manipular sus finanzas? Se giró hacia el padre con una sonrisa cruel. Porque desde que su esposa se fue, él ha estado tomando pastillas para dormir, para la ansiedad, para el dolor. Está tan medicado que la mitad del tiempo no sabe ni qué día es. ¿Y ustedes creen que ese es un padre adecuado? El silencio que siguió fue devastador. El padre bajó la cabeza, avergonzado de que su lucha más privada hubiera sido expuesta de manera tan cruel. Pero fue Sofía quien rompió el silencio. Papá también está triste por mamá, dijo simplemente. Pero él nunca me ha hecho daño. Él nunca me ha dicho que olvide quién soy. El hombre rubio sintió que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Esta niña, después de todo lo que había pasado, todavía defendía a su padre. Todavía entendía la diferencia entre dolor y crueldad. Señor Martínez, le dijo con gentileza, el dolor no es un crimen. Buscar ayuda para lidiar con la pérdida tampoco lo es. Pero permitir que alguien abuse de su hija sí lo sería, y ahora que sabe lo que estaba pasando, estoy seguro de que no lo permitirá más. La mujer rubia, viendo que había perdido completamente el control de la situación, hizo su último movimiento desesperado. Sacó su teléfono y llamó al abogado con el que había estado conspirando. Necesito que vengas ahora, dijo al teléfono. Van a arruinar todo el plan. Necesito salir de aquí. Pero lo que ella no sabía era que el hombre rubio había estado grabando toda la conversación con el permiso de la trabajadora social. Su confesión de que había un plan que se iba a arruinar quedó registrada para siempre. Cuando el abogado llegó, una hora después, se encontró con una situación completamente diferente a la que esperaba. En lugar de una madre preocupada buscando proteger a una niña de un padre inadecuado, encontró a una mujer enfrentando cargos serios y una montaña de evidencia en su contra. El abogado, al revisar rápidamente la situación, le aconsejó a la mujer que no dijera nada más y que se preparara para las consecuencias legales de sus acciones. Fue en ese momento que Sofía, que había estado callada durante la mayor parte de las revelaciones, se acercó a su padre. Papá, le dijo, tomando su mano, ¿podemos cantar la canción de mamá esta noche? El padre la miró con ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en meses, realmente vio a su hija. No la vio a través del filtro de sus propios problemas o de las manipulaciones de la mujer rubia. La vio como lo que era, una niña valiente que había estado luchando por mantener viva la memoria de su madre mientras él había estado demasiado perdido en su propio dolor para darse cuenta. Sí, mi amor, le susurró. Cantaremos todas las canciones que quieras. La mujer rubia finalmente entendió que había perdido. Todos sus planes cuidadosamente elaborados se habían desmoronado en una sola tarde. Pero en lugar de mostrar remordimiento, su expresión se endureció aún más. Se van a arrepentir de esto, murmuró mientras recogía sus cosas. Esa niña va a crecer sin disciplina, sin estructura. Van a ver lo que pasa cuando dejan que los niños hagan lo que quieran. Pero nadie estaba escuchando ya. El hombre rubio estaba ayudando a Sofía a encontrar más objetos de su madre que habían sido escondidos. El padre estaba llamando a la escuela para corregir todos los documentos. La trabajadora social estaba coordinando servicios de apoyo para la familia. Por primera vez en meses, Sofía sintió que podía respirar completamente. Las semanas que siguieron a la partida de la mujer rubia fueron como un despertar gradual de un largo sueño perturbador. La casa, que había sido un lugar de silencio forzado y tensión constante, comenzó lentamente a recuperar algo que se había perdido: el sonido de la vida real. El padre, bajo orientación profesional, comenzó a reducir gradualmente su dependencia de los medicamentos que lo habían mantenido en un estado de adormecimiento emocional. No fue un proceso fácil. Hubo noches en que se despertaba sudando, recordando todos los momentos en que debería haber estado presente para Sofía y no lo estuvo. Papá, le dijo Sofía una mañana, encontrándolo sentado en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos,
Mamá me dijo una vez que los adultos también pueden estar tristes. Está bien que estés triste por ella. Esas palabras simples de una niña de 8 años tuvieron un impacto más profundo que todas las sesiones de terapia que había tenido. Su hija no solo había sobrevivido a la manipulación sistemática, había mantenido su capacidad de empatía y comprensión. El hombre rubio cumplió su promesa de no ser un intruso en sus vidas. Apareció algunas veces, pero siempre con un propósito específico. Un día trajo a un contador para ayudar a desenredar el caos financiero que la mujer había creado. Otro día trajo información sobre programas de becas para niños que habían pasado por traumas psicológicos. No soy un salvador, le dijo al padre en una de sus visitas. Solo soy alguien que tiene herramientas y recursos que pueden ser útiles. Ustedes son quienes están haciendo el verdadero trabajo de reconstruir. Y era cierto. El verdadero trabajo estaba sucediendo en los pequeños momentos cotidianos. Cuando Sofía comenzó a dejar sus dibujos en la mesa de la cocina sin esconderlos. Cuando empezó a cantar suavemente mientras hacía sus tareas. Cuando comenzó a llamar a su padre, papá, otra vez, en lugar del formal, señor, que la mujer rubia le había enseñado a usar. La escuela también se convirtió en parte del proceso de sanación. La directora, informada de toda la situación, se disculpó profusamente por no haber detectado las señales de alerta más temprano. Los cambios en los documentos deberían haber levantado más banderas rojas, admitió. Vamos a implementar nuevos protocolos para asegurarnos de que algo así nunca vuelva a pasar. La profesora de Sofía, la señora García, quien había sido la primera en notar los cambios preocupantes en el comportamiento de la niña, se convirtió en una aliada invaluable en el proceso de recuperación. Sofía ha comenzado a escribir cuentos otra vez, le reportó al padre en una reunión. Y por primera vez en meses, sus historias tienen finales felices. Uno de esos cuentos que Sofía escribió se quedó grabado en la memoria del padre para siempre. Era sobre una niña que vivía en una casa donde no podía cantar, hasta que un día un hombre bondadoso le recordó que su voz era hermosa y que merecía ser escuchada. Pero no todo fue simple o inmediato. Sofía tuvo pesadillas durante semanas. Despertaba llorando, preguntando si la mujer rubia iba a regresar a llevársela. El padre tuvo que aprender a ser paciente con estos miedos. A reasegurarla una y otra vez de que estaba a salvo. Papá, ¿ella realmente quería robarme? Le preguntó una noche, después de una pesadilla particularmente intensa. El padre tomó aire profundamente. Había aprendido en terapia que la honestidad apropiada para la edad era mejor que las mentiras reconfortantes. Sí, mi amor. Ella quería alejarte de mí y hacer que olvidaras quién eres realmente. Pero no pudo hacerlo porque eres más fuerte de lo que ella pensaba. ¿Y tú no la vas a dejar regresar? Nunca, Sofía. Nunca volverá a lastimarte. Te lo prometo. El proceso legal contra la mujer rubia avanzó lentamente pero de manera constante. Los cargos incluían fraude financiero, manipulación psicológica de un menor, y conspiración para secuestro. Su abogado trató de negociar un acuerdo, argumentando que sus acciones, aunque equivocadas, habían sido motivadas por un deseo genuino de ayudar a la niña. Pero la evidencia era abrumadora. Los mensajes de texto, los documentos falsificados, el testimonio de Sofía, y el plan detallado encontrado en su computadora pintaban un cuadro claro de manipulación sistemática y abuso psicológico. El hombre rubio se ofreció a testificar en el juicio, pero también sugirió algo que sorprendió a todos. ¿Considerarían la posibilidad de que ella reciba tratamiento psicológico intensivo como parte de su sentencia? No para ser benévolos con ella, sino porque creo que hay algo profundamente roto en alguien que puede hacer lo que hizo a una niña inocente. La trabajadora social estuvo de acuerdo. A menudo, las personas que cometen este tipo de abuso sistemático tienen sus propias historias de trauma. Eso no excusa lo que hizo, pero el tratamiento podría prevenir que lo haga con otros niños en el futuro. Mientras tanto, Sofía comenzó a asistir a una terapia especializada en trauma infantil. Al principio se resistió, preocupada de que fuera otro adulto tratando de cambiarla. Pero la doctora Restrepo resultó ser diferente. Sofía, le dijo en su primera sesión, mi trabajo no es cambiarte. Mi trabajo es ayudarte a recordar lo fuerte que eres. Fue en estas sesiones que Sofía comenzó a procesar realmente todo lo que había pasado. No solo los eventos recientes con la mujer rubia, sino también su dolor por la pérdida de su madre. Me daba miedo hablar de mamá, le confesó a la doctora. No porque ella fuera mala, sino porque dolía mucho recordarla y luego recordar que no iba a volver. ¿Y qué crees que tu mamá querría que hicieras con ese dolor? Sofía pensó por un largo momento. Creo que querría que lo sintiera, pero que no dejara que me asustara tanto que no pudiera recordar las cosas buenas.
La sabiduría de esa respuesta dejó a la doctora sin palabras por un momento. Esta niña, después de todo lo que había pasado, todavía tenía una comprensión intuitiva de lo que significaba el amor verdadero. Un día, 3 meses después de la partida de la mujer rubia, Sofía llegó a casa de la escuela con una sonrisa especial. Papá, la señora García dice que hay un concurso de talentos en la escuela. ¿Puedo cantar la canción de mamá? El padre sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. ¿Estás segura? ¿No te va a poner triste? Un poquito, admitió Sofía. Pero también me hace feliz. Y creo que mamá querría que la cantara. La noche del concurso, el padre se sentó en la primera fila, junto al hombre rubio, quien había pedido permiso para asistir. Cuando Sofía subió al escenario con su medalla brillando suavemente bajo las luces, y comenzó a cantar la canción que su madre le había enseñado, no había un ojo seco en el auditorio. No era solo una canción, era una declaración. Era una niña reclamando su voz, su identidad, su derecho a recordar y a ser recordada. Después del concierto, mientras caminaban hacia el auto, Sofía tomó la mano de su padre. Papá, ¿crees que mamá nos puede ver? El padre miró hacia el cielo estrellado. No lo sé con certeza, mi amor. Pero si puede, estoy seguro de que está muy orgullosa de ti esta noche. Y de ti también, añadió Sofía. Por protegerme cuando finalmente te diste cuenta de lo que estaba pasando. Esas palabras fueron el regalo más grande que el padre podría haber recibido. Su hija no solo había sobrevivido, había perdonado. Y en ese perdón, había encontrado la fuerza para seguir adelante, juntos. Un año después del incidente en el mercado, la casa de Sofía y su padre había cambiado completamente. No en términos de muebles o decoración, sino en algo mucho más profundo, había recuperado su alma. La mesa del desayuno ya no era un lugar de tensión silenciosa. Era donde Sofía hacía sus tareas mientras su padre preparaba el café, donde planificaban los fines de semana, donde ella le contaba sobre sus días en la escuela sin miedo a ser juzgada o corregida constantemente. Las paredes del pasillo habían recuperado las fotografías familiares. Algunas eran de la madre de Sofía, otras eran nuevas fotos de padre e hija en sus aventuras de los fines de semana. La casa había encontrado el equilibrio perfecto entre honrar el pasado y construir el futuro. El padre había aprendido a cocinar algunas de las recetas que encontraron en las cartas de su esposa. Los primeros intentos habían sido desastrosos, pero Sofía se reía y lo ayudaba, convirtiendo los errores en aventuras culinarias que ambos recordarían para siempre. Mamá habría dicho que el pan quemado tiene carácter, bromeaba Sofía cuando sus experimentos de panadería no salían perfectos. Tu mamá habría dicho muchas cosas sabias, respondía el padre. Y creo que estaría orgullosa de ver cómo has crecido. La terapia había sido fundamental para ambos. El padre había aprendido estrategias saludables para lidiar con su dolor y su culpa, mientras que Sofía había desarrollado herramientas para procesar su trauma y reconstruir su autoestima. El hombre rubio había cumplido su promesa de no ser intrusivo, pero se había convertido en una presencia constante y reconfortante en sus vidas. Su fundación había establecido un programa de becas específicamente para niños que habían sufrido abuso psicológico, y Sofía había sido una de las primeras beneficiarias. A través del programa, había comenzado clases de música con una profesora especializada en terapia musical. No solo había aprendido nuevas canciones, sino que había comenzado a componer las suyas propias, canalizando sus experiencias en arte. Una de sus composiciones, titulada Mi nombre verdadero, se había vuelto tan poderosa que la fundación la había utilizado en sus campañas de concientización sobre abuso infantil psicológico. La canción hablaba de una niña que casi olvida su propio nombre, pero que lo recupera gracias a la ayuda de personas bondadosas y a su propia fortaleza interior. Era simple, pero profundamente conmovedora. El caso legal contra la mujer rubia había concluido 6 meses atrás. Había sido sentenciada a 3 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional con terapia psicológica obligatoria. Parte de la sentencia incluía una orden de alejamiento permanente de Sofía y su padre. Durante el juicio, había salido a la luz que la mujer tenía un historial de relaciones manipuladoras anteriores. Había un patrón de buscar hombres vulnerables con hijos pequeños, establecer control gradualmente, y luego intentar separar a los niños de sus padres biológicos. Es importante entender, había explicado la doctora Restrepo al padre, que lo que les pasó no fue aleatorio. Ella los eligió específicamente porque vio vulnerabilidades que podía explotar. Pero también es importante que sepan que su amor mutuo fue más fuerte que su manipulación. La revelación de que habían sido víctimas de un depredador sistemático había sido difícil de procesar, pero también había sido liberadora de cierta manera. No habían sido tontos o débiles,
Habían sido víctimas de alguien muy experta en manipulación psicológica. En la escuela, Sofía se había convertido en una líder natural entre sus compañeros. Su experiencia la había hecho especialmente sensible a otros niños que podrían estar pasando por situaciones difíciles en casa. La señora García había notado cómo Sofía a menudo se acercaba a niños nuevos o tímidos, incluyéndolos en los juegos y asegurándose de que no se sintieran solos. Era como si hubiera desarrollado un radar especial para detectar el dolor en otros. Es extraordinario, le había dicho la maestra al padre. Sofía ha transformado su trauma en empatía. Eso habla de una resiliencia increíble, pero también del amor que ha recibido en casa. El hombre rubio había documentado el caso de Sofía, con permisos apropiados y protegiendo su identidad, como parte de un estudio más amplio sobre recuperación de trauma infantil. Sus hallazgos estaban ayudando a desarrollar mejores protocolos para identificar y tratar casos similares. Lo que hace que el caso de Sofía sea tan especial, había escrito en su reporte, es que demuestra que con intervención apropiada y una red de apoyo sólida, los niños pueden no solo recuperarse de traumas psicológicos severos, sino emerger más fuertes y más compasivos. Una tarde, mientras Sofía hacía sus tareas y su padre preparaba la cena, sonó el timbre. Era una vecina con su hija pequeña, quien había estado actuando de manera extraña últimamente. Sé que han pasado por algo similar, le dijo la mujer al padre. ¿Podrían hablar con nosotros? No sé qué hacer. Fue así como el padre y Sofía se encontraron ayudando a otra familia en crisis. El padre compartió su experiencia sobre las señales de alerta que había perdido, mientras Sofía, con una madurez que sorprendía a todos, hablaba con la niña pequeña sobre la importancia de hablar cuando algo se siente mal. A veces los adultos cometen errores, le dijo Sofía a la niña de 6 años. Y está bien decir cuando algo te hace sentir triste o asustada. Siempre hay alguien que te va a escuchar. Ver a su hija ayudar a otros llenó al padre de un orgullo indescriptible. Sofía había tomado su dolor y lo había transformado en propósito. 6 meses después, se enteraron de que la mujer rubia había comenzado efectivamente un tratamiento psicológico intensivo en prisión. Según su terapeuta, estaba empezando a confrontar los traumas de su propia infancia que la habían llevado a convertirse en una abusadora. No tenemos que perdonarla, le dijo el padre a Sofía cuando se enteraron de esta noticia. Pero podemos esperar que encuentre la ayuda que necesita para nunca volver a lastimar a otros niños. Sofía asintió pensativamente. Espero que aprenda que los niños no son cosas que se pueden cambiar. Somos personas con nuestros propios corazones. En el segundo aniversario del día en que el hombre rubio intervino en el mercado, la fundación organizó un evento especial. Era una celebración de las historias de éxito de niños que habían superado traumas similares. Sofía, ahora de 10 años, subió al escenario para hablar. No para contar su historia traumática, sino para hablar sobre la importancia de los adultos que se preocupan lo suficiente como para intervenir. Hay niños ahora mismo que necesitan que alguien los vea realmente, dijo con una voz clara y fuerte. Que alguien pregunte si están bien. Que alguien les recuerde que merecen ser tratados con bondad. Después del evento, mientras caminaban a casa bajo las estrellas, el padre le preguntó a Sofía, ¿alguna vez te arrepientes de todo lo que pasamos? Sofía pensó por un momento antes de responder. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si ella nunca hubiera llegado a nuestra casa. Pero entonces me doy cuenta de que si eso no hubiera pasado, nunca habríamos conocido al señor Roberto, ni a la doctora Restrepo. Ni habría empezado las clases de música. Y no estaríamos ayudando a otras familias como la nuestra. ¿Así que no te arrepientes? No, papá. Porque aprendimos que somos más fuertes juntos. Y que mi nombre, mi memoria de mamá, y nuestro amor son cosas que nadie puede quitarnos realmente si no los dejamos. Esa noche, como habían hecho cada noche durante los últimos 2 años, cantaron juntos la canción que la madre de Sofía le había enseñado. Pero ahora también cantaban las nuevas canciones que Sofía había compuesto, creando nuevos recuerdos mientras honraban los antiguos. La medalla de la madre de Sofía seguía colgando de su cuello, ya no escondida bajo la ropa, sino brillando abiertamente como el símbolo de identidad y memoria que siempre había sido destinada a ser. En la mesa de la cocina, junto a las tareas de Sofía y el café del padre, había una nueva fotografía enmarcada, era de los 3, padre, hija. Y el hombre rubio, el día que Sofía había ganado el concurso de composición musical de su escuela. Era una foto simple, pero capturaba algo hermoso, 3 personas que se habían encontrado en un momento de crisis y habían elegido construir algo mejor juntos. La casa ya no era silenciosa. Estaba llena de música, risas, conversaciones honestas, y amor incondicional. Había encontrado su ritmo otra vez. Un ritmo que honraba el pasado mientras se movía confiadamente hacia el futuro. Y cada mañana,
Cuando Sofía se despertaba y se ponía su medalla, sabía con certeza absoluta quién era: Sofía Martínez, hija de Elena y de Ricardo, sobreviviente, sanadora y portadora de su propio nombre verdadero. Esta historia de Sofía y su padre nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Como una familia que se mantiene unida a pesar de las adversidades. Nuestra comunidad aquí también crece más fuerte cuando nos apoyamos mutuamente. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llegar a más personas que necesitan escuchar mensajes de esperanza y recuperación. Dale like a este video si crees que todos los niños merecen ser protegidos y respetados por quienes son realmente. Suscríbete al canal para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano y la importancia de nunca perder la esperanza. Y no olvides activar la campanita para ser el primero en escuchar nuestras nuevas historias. Comparte tu propia reflexión en los comentarios. ¿Has conocido a alguien que, como el hombre rubio de nuestra historia, intervino en el momento justo para hacer la diferencia? ¿O tal vez tú mismo has sido esa persona para alguien más? Queremos construir una comunidad donde cada historia importe, donde cada voz sea escuchada. Y donde recordemos siempre que el amor verdadero nunca busca cambiar a alguien, sino proteger y celebrar quién es realmente. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, siempre hay alguien que te ve, siempre hay esperanza, y tu nombre verdadero nunca puede ser robado.